Este gráfico quiero que le pongan muchísimo cuidado, ¿sí? Porque acá empezamos ya un poquito en el tema técnico y acá empezamos a mirar cómo es el mapa de la radiación solar en Colombia. Entonces, si miramos en la parte amarilla es de buena radiación, la parte cafecita, esta parte de acá es de mejor radiación, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño comparativo de cómo se comporta el Sol en diferentes partes del mundo. Vamos a mirar ciudades como Shanghái. Ese número de 3.5 corresponde al número de horas que el Sol da su energía para que los paneles produzcan el máximo de su energía. Quiere decir que una ciudad como Shanghái, si yo tengo unos paneles solares, están produciendo el máximo de su potencia 3.5 horas al día, ¿sí? En Tokio 3, Los Ángeles 5, Miami, que es calientico, 4.8, y resalto Berlín en negrilla, 2.8. ¿Por qué lo resalto en 2.8? Porque los alemanes, Berlín, es la potencia mundial, es el país que más ha invertido en energías renovables. O sea, con menos de la mitad, o con un poquito, casi cerca de la mitad de lo que hace Los Ángeles. Es decir, con muy poquito sol, ellos son potencia mundial, ¿sí? Con muy poquito recurso. Y ciudades como Roma, 4.6. Ahora miremos, vámonos para el escenario colombiano. En Colombia tenemos ciudades como Bogotá, 4.33, Medellín 4.8, Cali 4.76 y miren ustedes Barranquilla, 5.51, es decir, de las más altas, ¿sí? Un poquito más Cartagena y un poquito menos Valledupar, pero 5.51, es decir, casi el doble de Berlín, ¿sí? Y por eso es que todos los especistas tenemos los ojos puestos en el Caribe colombiano, ¿sí? Vamos a hacer acá un pequeño ejercicio para mirar. Entonces acá quise resaltar un poquito la radiación u horas promedio de sol diario, HPS, horas promedio de sol diario. Entonces tenemos Barranquilla 5.51. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo un generador solar, unos paneles solares, que sumados en su totalidad dan una potencia pico de 10 kilovatios, ¿sí? De 10 kilovatios pico, quiere decir que si yo los tengo con 10 kilovatios, en 4.3 horas, ¿cuánta energía me producen en un día? La operación es muy sencilla, es multiplicar 10 por 4.3, es decir, yo tengo un generador solar, unos paneles solares que sumados en su totalidad producen 10 kilovatios pico, o sea, es la máxima energía que producen. En un día, con 4.3 horas de sol al día, producen 43 kilovatios hora día, ¿sí? Y si un kilovatio hora día acá en Barranquilla vale entre 500 y 600 pesos, si vale 500 pesos, pues es 500 por 43, no estamos hablando de 20.000 pesos diarios de energía, ¿ok? Y entonces, para Medellín producirá 48, para Cali 47, por supuesto para Pereira 41, y para Barranquilla empiezan los números a ser muy interesantes, 55.1 kilovatios hora pico, ¿sí? Eso más o menos es, esta gráfica corresponde al comportamiento del sol, ¿sí? Entonces a las 6 de la mañana empieza el sol a salir, ¿sí? Y él empieza a producir energía y entre las 9 y las 3 de la tarde produce su máximo de energía, ¿ok? Entonces ese es más o menos el comportamiento de un generador solar. Vamos a mirar nuevamente acá las gráficas del mundo y hacer un ejercicio ya real, llevando esto a números para que empecemos a monetizar y a saber por qué se está hablando tanto de la energía solar y por qué es tan interesante estas inversiones y por qué, por ejemplo, el sector financiero ya está diseñando instrumentos para financiar este tipo de proyectos. Entonces miramos, por ejemplo, que un generador solar en alguna de estas ciudades del mundo, ¿sí? Este es el total de energía de un generador de 10 kilovatios, produce estos ahorros mensualmente con un costo del kilovatio a 500 pesos, ¿sí? Entonces miren, Berlín solamente produce 5.500.000, mientras que ese mismo generador en Los Ángeles produce 9 millones de pesos, casi el doble. Y miremos el mismo ejercicio para Colombia, ¿sí? Un generador de 10 kilovatios pico, que vale aproximadamente 50 millones de pesos, mire el ahorro que produce anualmente, cerca de 10 millones de pesos, o sea, se vuelve una inversión supremamente interesante.
interesante, o sea, supremamente interesante. Y eso que todavía no hemos hablado de los incentivos tributarios que tiene el gobierno nacional. Y eso que todavía no hemos hablado de otros beneficios que hay, como es la entrega de excedentes, ¿sí? Entonces, mire, los números son muy claros. Y ciudades como Barranquilla, yo creo que están en la necesidad de repensar y de utilizar ese recurso tan valioso que ustedes tienen como lo es el sol, y que es, como nos gusta a casi todos, al gratín, o sea, es con un combustible que sale todos los días. Bueno, y entonces miremos el escenario acá en Barranquilla. ¿Para dónde va la demanda de energía? Entonces, durante los últimos 13 años, el consumo de la electricidad en América Latina aumentó casi un 53.7%, ¿sí? Y la unidad de planeación mineroenergética está calculando que año tras año vamos a aumentar el consumo de la electricidad en un 3%. Y eso quiere decir que para el año 2030 vamos a utilizar el 50% más de la energía, ¿sí? Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo siempre veo que yo consumo más, cada vez hay más aparatos para conectar, cada vez hay más necesidad de dependencia de la energía eléctrica. Y otro dato interesante, acá en Colombia, el Caribe representa el 24% de la demanda de la energía eléctrica del país. Y yo me levanto todos los días y miro el noticiero, miro la prensa, y uno escucha que Barranquilla, que la ciudad que con más prosperidad, que menor desempleo, que más oportunidades, que más crecimiento, que más construcciones, y todo eso es ¿qué? Más energía, ¿sí? Y todo eso es que más demanda y más demanda y más demanda, ¿sí? Y entonces están creciendo en un montón de cosas, pero también están creciendo en demanda de energía. Y es por eso que las tasas de crecimiento de demanda energética en esta zona son mayores a las de otras zonas del país.